¿Tienes batería en los dos celulares? Lo que pasa es que me sube que no cuenta. Aparece la clave. Yo sí soy batería, no falla. Ábrele entonces. Bueno.
Hola, muy buenas noches. Ya faltando solo unos minutos para poder iniciar, vamos a darle pase a nuestra Miss, ya que al finalizar la sesión vamos a tener pues una rueda de preguntas última ya, que esta es la tercera clase, y yo me voy a quedar con los interesados del diplomado para poderlos ayudar con todos los detalles. En ese caso, Miss, le doy pase para que podamos iniciar desde ya. Bienvenida, Miss. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Vanesita, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos ustedes. Hoy es la última clase. Hoy vamos a continuar con lo que es los trastornos de neurodesarrollo según el DSM-5. La semana pasada estuvimos viendo 3 de ellos y hoy vamos a culminar con los restantes. Entonces, sin tiempo que perder, vamos a comenzar para poder también responder algunas dudas y preguntas en la última parte, que también sería importante ya que es la última clase. Y como siempre, los invito a que se inscriban en esta especialización que es muy interesante y así también les aporta mucho a los docentes, psicólogos y otras especialidades que trabajen con niños, ¿no? Eso es bastante primordial. Nosotros en nuestro país necesitamos pero mucho apoyo a la infancia. Entonces yo los conmino a que ustedes participen, ¿no? Para saber mucho más y poder de todas maneras generar en ellos un bienestar. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a ver trastornos del neurodesarrollo. La semana pasada estuvimos viendo el trastorno intelectual o también llamada discapacidad intelectual. Eh, Hemos visto también el TEA, hemos visto también trastornos de la comunicación y hoy día vamos a ver alteraciones sensoriales en niños con TDAH. TDAH significa trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad. Es un trastorno que tiene 4 niveles de gravedad: leve, moderado, severo, profundo. Y dentro de ellos también van a haber categorizaciones de si es más la déficit de atención o si es más la hiperactividad. Y también ahí en el caso de que los dos tengan la misma, digamos, el mismo porcentaje. Entonces, lo que nosotros vamos a ver hoy día es qué alteraciones sensoriales presentan los niños con TDAH. Los siguientes comportamientos pueden indicar la existencia de problemas de procesamiento sensorial. El niño es desorganizado. Cuando hablamos de desorganización, no es lo mismo de hablar de un niño inquieto. A veces se confunden. Los niños inquietos obviamente están por todos lados, ¿no? Están haciendo alguna cosa, están haciendo otra cosa, se mueven, ¿no? No pueden estar sentados. El desorganizado comienza a hacer muchas cosas, empieza y no termina nada. Un niño inquieto, un niño desorganizado, es un niño que normalmente va a estar comenzando muchas cosas y no termina nada. Y sus acciones no tienen metas, no tienen objetivos. Se sube a la silla, se sube a la mesa, se sube a un mueble, etcétera. Pero no sabe ni por qué. Si un niño, por ejemplo, se sube a algún lado, uno le dice, no, ¿por qué te has subido ahí? No, es que yo quería alcanzar este carrito, quería agarrar la muñeca. Esa acción tiene un objetivo, por más temeraria que parezca, pero cuando a un niño con presunción de TDAH o más adelante un diagnóstico del mismo, le va a decir ni siquiera sabe, se ríe, bajará, se irá para acá, se irá para allá, y lo que observamos es eso. En el salón de clases también está sentado, se para, se va, sale, camina, juega, pero no hay, digamos, un objetivo. El niño tiene dificultad para concentrarse en una actividad, porque ahí el problema, el déficit de atención, genera una falta de concentración. Las atenciones las podemos tener todos, ¿no? En diferentes momentos. Porque yo estoy atendiendo acá algo, es una atención tratado de ser sostenida, pero también puedo tener una atención inesperada, ¿no? Un sonido fuerte y de por sí mi cuerpo va a ir, mi mirada, mi cuerpo para ese lado, porque llama mi atención, pero luego reacciono y bueno, si no ha pasado nada peligroso, pues regreso. En cambio, el niño con presunción de TDAH, un diagnóstico de la misma,
Tiene como alteración sensorial no poder concentrarse en nada porque atiende todo. Atiende a la profesora, atiende al amiguito, atiende a su juguetito, atiende todo y no se concentra en nada. El niño choca dentro de su ambiente, porque si bien es cierto, es un niño que no como el TEA, que tiene problemas de socialización y de comunicación, el niño con TDAH no presenta eso, si es que es solamente TDAH. En la especialización también se va a hablar de comorbilidades, ¿no? Vale decir, un niño puede tener TDAH y TEA, es cierto, sí puede ser. Pero en este caso, si es un niño que solamente presume de TDAH, entonces va a chocar dentro del ambiente y no porque sea insociable o no pueda comunicarse, por el contrario, ellos hablan, ¿no? Muy bien, pero por su actitud de ser bastante movido, hiperactivo y tener una falta de atención, las personas de su entorno, sus compañeros, no cuentan mucho con él, solamente en los juegos. Es un niño bastante activo, es una niña que siempre está, digamos, jugando, ¿no? Por eso es que llama la atención, pero en lo demás no, choca dentro de su ambiente. El niño en algunas ocasiones, buenas noches Ivana, es torpe, tiene mal equilibrio o tiende a tener accidentes. Eso es en el caso de niños con TDAH con alteraciones sensoriales hiporreactivas. Siempre está haciendo todo, se mueve, pero no hace las acciones específicas o con mayor concentración. Es difícil porque atiende todo y no se concentra en nada. El niño mira desde un lado y con miedo cuando se realizan actividades. El niño, cuando ya comienzan a preguntarle por qué estás haciendo esto, qué pasa, ¿no? Y en algunas ocasiones esto le genera cierta ansiedad. Buenas noches, Dalila, ¿cómo estás? Por lo tanto, cuando quiere hacer alguna acción, también se reprime. No es que todo lo quiera hacer también, todo depende de la situación en la que se encuentra. Y también puede evitar exacerbación de forma constante a ciertos tipos de experiencias sensoriales, ruidos fuertes, colores, texturas suaves, ásperas, etc. Muy bien. Y dentro de este trastorno por déficit de atención e hiperactividad, muy buenas noches, Erika, Flor, lo que nosotros, o bueno, lo que hace el médico para un diagnóstico de TDAH es persistir en dos patrones. Un patrón que está relacionado con la hiperactividad o la impulsividad, y este tiene que interferir en el funcionamiento del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que esa conducta no haga que el niño o la niña se desarrolle de una manera habitual, de una manera constante. Si yo no atiendo muchas cosas, no voy a poder estar concentrado en mis estudios. Si en casa me mandan a hacer algo, estoy comenzando y después me distrae algo, termino, no termino, afecta en mi colegio, afecta en mi casa. Si estoy jugando afuera en la calle con mis compañeros, amigos, estamos jugando un juego y después ya no quiero, mejor me voy al otro lado, va a afectar áreas de mi desarrollo. Por eso es que hay problemas. Y a eso se refiere con que interfiere en el funcionamiento o el desarrollo. Y para que eso pase, aquí se va a presentar una condición, inatención. Y para saber si un niño o una niña es inatendida o tiene inatención, lo que tenemos que saber es, buenas noches, Fiorella, ¿cómo estás? Buenas noches, Ade. Tenemos que tomar en consideración desde cuándo persisten estas acciones, por lo menos 6 meses continuos. ¿Qué sintomatologías debe presentar? Presentación clínica de falta de atención, vale decir, al hacerle una evaluación, un test, que tenga problemas de atención, que no preste atención a los detalles o comete errores por descuido. Tiene dificultad para mantener la atención. Parece que no escucha. Tiene dificultad para seguir instrucciones hasta el final y tiene dificultad con la organización. No sabe cómo organizar. Por lo menos 6. Si tiene más,
definitivamente está dentro de el rango que hace que esta característica sea, digamos, correcta o positiva. Sí tiene problemas de atención, sí pierde cosas, sí se distrae con facilidad, sí es olvidadizo en las tareas, si evita o le disgustan tareas con esfuerzo mental sostenido, pues aumentan más, digamos, las características. Pero tiene que presentarse eso como sintomatología. Por eso es que el doctor, el neuropediatra, así como los psicólogos que van a evaluar, preguntan desde cuándo está así, en dónde lo hace, porque esas cosas dan información para un diagnóstico adecuado. ¿Qué más tiene que presentar? Otro, hiperactividad e impulsividad. También tiene que presentar 6 o más de estas sintomatologías que vamos a mencionar, por lo menos 6 meses seguidas, afectando directamente actividades sociales, académicas o laborales. Entonces, tiene que estar afectando algo. Si, por ejemplo, el doctor le pregunta, ¿no? ¿En dónde tiene problemas? En el colegio, doctor, dice que no puede estar tranquilo, que se para. ¿Y en su casa cómo es? No, en mi casa es tranquilo. Es tranquilo, sí, yo le pido cosas, hace, ¿no? Y ahí en la calle sí, también me hace caso, no, no dice nada, es un niño, es una niña que sigue los acuerdos, tengo... Y entonces, ¿por qué solamente eso pasa en el colegio? Eso tiene que considerarlo el médico también. Ah, entonces algo pasa en el colegio. No es que sea en la casa, en la calle, no. Por eso es que tiene que afectar varios aspectos de la vida del niño. Por eso es que es difícil a veces los diagnósticos preguntar, ¿y por cuánto tiempo estuvo así? A veces también solamente ha estado así desde que comenzó las clases hasta junio, julio, 4 o 5 meses. Y después regresó de vacaciones y está tranquila hasta septiembre, octubre. Y otra vez comienza en noviembre, en diciembre. No cumple el requisito de por lo menos 6 meses seguidos. Entonces el doctor igual sigue evaluando y también enviando a terapia de todas maneras y no puede dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque no cumple las sintomatologías que pasan en esas situaciones. Así es, Medali. Por eso es que el doctor pregunta muchas cosas a la hora de juntar todos, digamos, todas las sintomatologías, todos los signos, todas las pruebas, para recién ver si es un niño con TDAH o no lo es, y si lo es, en qué nivel está. No es lo mismo que cumpla 6 características como mueve o retuerce nerviosamente las manos, los pies, o no se puede quedar quieto en una silla, tiene dificultad para permanecer sentado, corre o se trepa de manera excesiva, agitación extrema en los adultos, dificultad para realizar actividades tranquilamente, actúa como si estuviera motorizado, el adulto frecuentemente se siente impulsado por un motor interno, en el caso de los adultos, habla en exceso. Si cumple estos 6, ya está cumpliendo la parte de hiperactividad. Y si tiene más, responder antes de que haya terminado de formular las preguntas, dificultad para esperar o tomar turnos, interrumpe o importuna a los demás, obviamente que tiene muchas más características. Entonces comienzan a también ver los niveles, si nivel leve, moderado, severo, profundo. Por eso es que el dar un diagnóstico, en el caso de los más leves, a veces es un poco más complejo. ¿Y qué más? En cuanto al TDAH, lo que podemos decir es que no hay que decirle a un niño, ¿no? Esto lo saben obviamente los docentes, que es hiperactivo o hiperactiva. Ese es un diagnóstico bastante serio de trastorno del neurodesarrollo. Estos son niños inquietos, niñas inquietas, muy dinámicas, pongámosles, son traviesos, pero nadie puede decir que tiene hiperactividad, porque ese sí es un diagnóstico. Los docentes no diagnostican, los psicólogos mandan, digamos, sus
sugerencias para que vaya un neuropediatra, dependiendo de las condiciones de que ven. Y por más que uno tenga tal vez las características necesarias como para decir sí, es lo más probable, el único que hace diagnóstico es el médico tratante, neurólogo, neuropediatra, un psiquiatra, que de manera médica, ¿no? A través de un certificado que sí, ¿no? Tiene este diagnóstico. Muy bien, eso es en cuanto al TDAH. Después también hay otro trastorno llamado el trastorno específico del aprendizaje. El trastorno específico del aprendizaje, antes llamado trastorno del aprendizaje nada más, y lo separaban en trastornos de lectura, trastorno de cálculo, de expresión escrita, de aprendizaje no especificado. Ahora ya no es así, ahora es trastorno específico del aprendizaje y por lo tanto lo especifica. Dificultad en la lectura, dificultad en la expresión escrita, y dificultad en la matemática. Y hay tres grados de niveles de gravedad, perdón, leve, moderado y grave. Esos tres se presentan. Cuando hablamos de alteraciones sensoriales en niños con trastornos específicos del aprendizaje, ahí se van a ver muchas dificultades para tener la recepción de conocimientos, para aprender. Si yo no aprendo, si veo que el niño no está aprendiendo, ya sea por falta de atención, ya sea por problemas motores, comienza uno a observar. ¿Y qué ven? Son niños que han presentado, por ejemplo, un desarrollo psicomotor normal, a veces con leves retrasos de lenguaje, y se relacionan bien con sus iguales. Y eso que aprenden con facilidad lo que se les explica en clase y cuyo comportamiento es adecuado para la edad cronológica. En esta etapa, sin embargo, los niños con trastornos específicos del aprendizaje se van a caracterizar por presentar ciertas dificultades. Por ejemplo, hay un deletreo inadecuado. Comienzan a deletrear, ¿no? Comienzan a silabear de una manera muy, digamos, para la edad que presentan, muy deficiente. Eso, por ejemplo, pasaba cuando los niños, después de salir del confinamiento, estamos hablando de 2022-2023, comenzaban a tener dificultades para el aprendizaje y algunos eran diagnosticados con trastorno específico del aprendizaje. Y en realidad hablar de trastorno es a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque hablaban mal, no escribían bien y para su edad ya debieron haberlo hecho. Entonces, pero a veces no se consideraba el factor del confinamiento. No se consideraba. Entonces, hay que considerar ese factor por lo menos hasta el 2025 porque son niños también que nacieron durante el confinamiento, durante la pandemia, entonces hay que considerar eso como un factor porque obviamente no han estado dentro de este grupo de socialización en ese momento en el cual ellos adquieren, por ejemplo, el lenguaje, adquieren la parte psicomotora. Entonces hay que considerarlo siempre un factor importante. ¿Qué dificultades también presentan? Tienen una dificultad en el manejo mental de los sonidos de las palabras, conciencia fonológica. Se confunden con algunos sonidos fonológicos, cambian la T por la D, la N por la D, la T por la S. Entonces, todo eso confunde. Entonces, si hay confusión de esos sonidos, cuando uno le dice, pues, torta, ¿no? Otro es ropa, confunde en algunos casos pato, tapa, todos los sonidos con los cuales hay un fonema parecido comienzan a complicarse. Esa misma dificultad influye o incluye para la agilidad de encontrar palabras que empiecen o acaben con la misma sílaba en las rimas. Dificultad para mantener el orden secuencial en palabras polisilábicas, que tengan muchas sílabas. Película, peculila. Pedalear, peladear. Se confunden a la hora de pronunciar o vocalizar.
Otra dificultad es utilizar el nombre de los colores, las letras, los números. No es un problema de concepto, es un problema de evocación de palabras. Quiere decir, no es que el niño vea el rojo verde o al rosado azul, porque sí hay niños, recuerdo un niño de 3 años, ¿no? 3 o 4 años, que globo rojo, huevo azul, etcétera, ¿no? Y cuando otra vez preguntaba, decía otros colores. Y uno obviamente comienza a pensar de que si lo está viendo mal, daltónico, etcétera. Pero no, en realidad se confundía con las palabras. Ese es rojo. Sabía que era rojo, pero decía azul, ¿no? O es verde y decía rosado. No recordaba la palabra, no recordaba el sonido. Entonces ya con la práctica sí logró ya relacionar el sonido con el color que estaba mirando. Y era una cuestión de, digamos, estimular, ¿no? Aprestar, pero nada más. Pero en el caso de un trastorno específico del aprendizaje, esto va a persistir. Persiste, ¿no? En la falta de recuerdo de la palabra y con terapia recién pueden realizar este tipo de eh, habilidad. Otra es la dificultad para aprender el sonido de las letras. Para asociar un sonido a una letra tiene que haber una correspondencia de fonema con grafema. A pesar de la repetición, a los niños les cuesta automatizar dicha asociación. Nuestro idioma tiene una serie de consonantes y vocales. Cada una de ellas tiene un nombre, pero cuando uno las habla, las vocaliza ya con las palabras, suenan distinto, ¿no? Yo pongo aquí, está la M, esta letra se llama M. Si yo escribo M, es el nombre de la letra, pero cuando yo hago el sonido de la M, no es M, es ¿no? Este sonido que cierra los labios y por eso me sale decir mamá, ¿no? Mesa, misa, y por eso me sale. Y eso en algunas situaciones, cuando hablan de automatizar, quiere decir que cada vez que vea esa letra, ese sonido tiene que salir de su boca. Si yo veo mapa, mamá, mesa, misa, mota, muca, todo es con, solo que con diferentes vocales. ¿Y qué pasa cuando no automatizan? No automatizan implica, pues tiene que aprender o le va a costar cada vez que vea esta letra el relacionarla con el sonido. Cada rato. Les cuesta automatizar cuando tienen estas dificultades. Y otra es la lectura con errores de sustitución, omisión e inversión de letras. Es una lectura forzada, trabajosa, con pautas, rectificaciones, repeticiones. A pesar de este nivel lector, muchos de estos niños consiguen una comprensión lectora igual que la de sus compañeros. Quiere decir que a la hora de leer tienen muchas dificultades. Mi mamá toca la guitarra, por ejemplo, ¿no? O si no, alguno, ni la tona. No hay, digamos, cuando uno lo escucha, obviamente no, dice, ¿no? Mi mamá toca la guitarra, ella sale a caminar por las tardes, etcétera, ¿no? Pero aquí están las personas diciéndole, ¿no? Omisión, inversión de palabras o de letras, le falta alguna, la cambia por otra, pero a nivel de comprensión no, porque si él o ella escuchan la lectura de otra persona, ellos entienden muy bien y ahí no hay dificultades. Es cuando ellos comienzan a leer y ahí es donde tienen los problemas. Por eso se habla de trastorno específico del aprendizaje. Así como a otros tal vez les es muy fácil las matemáticas, otros les es muy fácil las letras, pero eso digamos que es parte de su inteligencia, ¿no? Parte de inteligencias distintas que tenga cada uno de nosotros. No es que
alguno sea malo, en otro sea bueno y tenga un trastorno específico del aprendizaje. No, es una comparación que hago para que se entienda de que estos pequeños pueden estar muy bien en matemáticas, pueden estar muy bien en comprensión, pero a la hora de leer, ahí tienen dificultades. Y para esto también tienen que evaluarlos, ver si es un trastorno específico del aprendizaje o es que le falta lentes, ¿no? O tiene algún problema físico que esté haciendo que él o ella hagan eso. Entonces hay que descartar también. Muy bien, y de aquí vamos a ver ya la parte última de los trastornos motores. Los trastornos motores, antes llamados trastornos de las habilidades motoras, y solo había un trastorno del desarrollo de la coordinación. Pero ahora hay trastornos motores y hay dentro de ellos trastorno del desarrollo de la coordinación, trastorno de movimientos estereotipados, trastorno de tics, como el trastorno de la Tourette, trastornos de tics motores o vocales persistentes, trastorno de tics transitorios, otros trastornos de tics especificados, trastornos de tics no especificados. Aquí lo que vamos a ver es trastorno de desarrollo de la coordinación, trastorno de movimientos estereotipados y dentro de los trastornos de las tics, trastorno de la Tourette, porque son los más conocidos y así también han ido, por lo menos, considerándose a la vista de la sociedad. Antes no se conocía mucho el trastorno de la Tourette, ¿no? Los movimientos que hacen a nivel de tics. Hasta creo que cantantes muy famosos, ya de jovencitos, han sido diagnosticados con este. Entonces, es importante también conocerlos. La gran mayoría de personas no tienen o no conocen mucho sobre el trastorno del desarrollo y la coordinación, pero en la especialización, por ejemplo, se va a hablar de esta, que a veces se parece mucho a problemas de conducta, que no están, digamos, con un diagnóstico o una presunción, porque normalmente se ve eso, una mala conducta nada más, y no tienen otro tipo de trastorno, no tienen TDAH, TEA, trastorno intelectual, no hay esas dificultades, pero hay problemas a nivel motor, hay problemas en los movimientos, y en la especialización se habla mucho de eso y cuáles son las características que pueden presentar. ¿Y qué alteraciones sensoriales en niños con trastornos motores vamos a ver? Por ejemplo, el control postural. Esta va a requerir la contribución principalmente de los sistemas vestibular, visual y propioceptivo. Ustedes conocen el visual, el vestibular y el propioceptivo no mucho, porque están de manera interna y estas se desarrollan a través del movimiento, a través de las experiencias en las cuales mi cuerpo, al hacer muchas actividades, mi cerebro está percatándose de las mismas, ¿no? Y estas controlan postura, controlan equilibrio y así también el cuerpo. Estimulan la parte de los músculos, los tendones, las articulaciones. Entonces, cuando hay el control de postura y requiere de estos tres para proporcionar una base estable, para coordinar movimientos de la cabeza, del cuerpo y los miembros, obviamente que si esto no hay, lo que vamos a ver en el trastorno, por ejemplo, postural, se define como una dificultad para mantener un control suficiente de su cuerpo en reposo o en el cumplimiento de una tarea motriz. Nosotros para realizar cualquier tipo de actividad estamos en una postura que nos va a ayudar a hacer esa actividad. Si yo no estoy en esa postura adecuada, haré la actividad, pero muy difícilmente voy a hacerlo de manera eficiente o así también voy a estar cómoda o cómodo con esa posición. Yo puedo barrer, tengo que pararme, estar en mi pedestación para barrer. No puedo barrer sentado, que sería algo bastante cómodo para mí, pero es incómodo para hacer esa actividad. ¿Puedo mirar una clase a distancia, sentada? Sí, por supuesto. ¿Lo puedo hacer echada? Sí, también.
pero esto me puede generar sueño, me puede generar cansancio y no voy a realizar la actividad de manera eficiente. Nuestro cuerpo se va a posicionar de acuerdo a las necesidades. Nosotros tenemos la opción de ponernos en diferentes posiciones, pero siempre el ser humano va a buscar de manera inteligente la que más esté acorde con la necesidad. Nosotros tenemos muchas posibilidades de hacer eso. Y el niño lo va a comenzar a aprender desde muy pequeño. El niño es bastante creativo, fantasioso y genera esos movimientos a raíz de sus experiencias. Por eso es que el niño necesita experiencias. Cuando existe ese trastorno postural, se caracteriza por problemas también de tonicidad muscular, que puede ser hipertonía o hipotonía, y también en contracciones musculares contra resistencia, que comienzan a generar en los niños dificultades para hacer movimientos flexibles. El ser humano hace movimientos flexibles, no es un robot, no es muy rígido. Por eso es que necesita este tipo de actividades para que su cuerpo se amolde a las acciones que requiere. Los niños con problemas posturales pueden tener dificultades en las tareas de movilidad fina, ya que éstas requieren la estabilidad del tronco. Cuando ustedes escriben, por ejemplo, necesariamente el tronco se pone en cierta posición hacia adelante, ¿no? Y si alguien está pensando, mueve la cabeza hacia arriba o está agachándose, ¿no? La parte de la cervical, es la postura en sí. ¿Puedo escribir parada? Claro que sí, necesito un soporte. Igual mi cuerpo se pone en cierta posición, pero si no tengo la tonicidad de mi cuello, la tonicidad de mi tronco, me voy a cansar rápido al escribir, me voy a aburrir, mi estabilidad no es sostenida. Ahí falta, digamos, el trabajo propioceptivo y vestibular. Algunas señales pueden alertar para saber si su hijo tiene trastornos posturales que implican alteraciones sensoriales. Por ejemplo, el niño realiza movimientos lentos, sin fuerza, le cuesta. Eso es lo que vamos a observar. Otro es que el niño es reacio a moverse, no quiere moverse, no le gusta estar moviéndose. Entonces necesitamos observar cuando comiencen a hacer actividad cuál es su tipo de movimiento. Otra es que tiene dificultades para desplazarse sobre superficies irregulares. Cuando tiene superficies irregulares, obviamente ahí va a haber equilibrio. No es lo mismo caminar por la calzada, cruzar una avenida asfaltada, a cruzar tal vez un río, cruzar una avenida que tiene tal vez un hoyo, ¿no? O que tenga ciertos relieves. Uno puede hasta doblarse el tobillo cuando hay una pequeña abertura en uno de los suelos o pisos que estemos pasando. Por eso es que tiene dificultades. Cuando uno comienza a caminar por lugares irregulares, tiende a tener cierta posición para cuidar su cuerpo. A veces caminan en puntas, a veces levantan las manos para no caerse, etc. Pero en el caso de ellos, se comienzan a tener dificultades, se caen, se tropiezan. Otro es que tienen que concentrarse en mantener una posición estable, es difícil, al igual que subir escaleras o subir a una acera. El niño que tiene problemas en la parte de trastornos motores, para tener una posición estable es difícil. Se va a mover cada rato. Si es que no se mueve todo el cuerpo, mueve la cabeza, se agacha, mueve sus brazos, está para un costado, está para el otro. Comienza a tener movimientos para estabilizar este cuerpo que le falta una funcionalidad a sus sistemas sensoriales. Así también para subir y bajar escaleras. Recordemos que el hecho de que un niño levante el pie es una especie de estar en el aire y estos niños presentan inseguridades, por eso es que
les es difícil subir o bajar escaleras. Y otra es que tiene una mala coordinación bilateral. Hay dificultad para utilizar los dos lados de su cuerpo de manera simultánea. Por ejemplo, al bailar. Cuando uno baila, tiene que coordinar movimientos, manos a la derecha, manos a la izquierda, las piernas adelante, atrás. Le es difícil coordinar, ¿no? El lado derecho con el lado izquierdo. No concuerda, pareciera que un lado hiciera otra cosa a diferencia de la otra. Entonces, esas dificultades se observan de manera sensorial en niños con trastornos motores. Algunos niños afectados por trastornos posturales tienen a veces baja autoestima y poca confianza en sí mismos. Tienden a jugar solos porque no pueden seguir físicamente a sus compañeros. Por lo tanto, hay que tener cuidado para que el niño no se aísle socialmente. Y miren, dentro de todos estos trastornos del neurodesarrollo que hemos estado viendo, lo más importante es que se aborde de manera temprana. ¿Por qué? Porque no queremos llegar a esto último. Baja autoestima, inseguros, poca confianza en sí mismos. Eso es ya, digamos, ya la parte afectiva, emotiva de las personas, de los niños. Y eso es a donde no queremos llegar. Un niño pequeñito, ¿no? Obviamente uno observa y puede tener muchas dificultades, se cae, luego se levanta, se le rompen las cosas, etcétera. Una serie de actividades, una serie de acciones, ¿no? Que puede evitar, ¿no? Pero que no lo toma mal, entre comillas, porque está pequeñito, ¿no? Y obviamente uno comienza a trabajar con él o con ella. Y para que más adelante él no vea estas dificultades o que haya superado las mismas. Porque ya de grande el niño se da cuenta, se percata de las diferencias, no está solo, va a un colegio, tiene primitos, hay vecinos, y se da cuenta que le es difícil a él hacer lo que los otros hacen más fácil, sin tanto esfuerzo. Yo me esfuerzo un montón de tiempo y no me sale. Yo hago esto y me demoro. En cambio, él o ella lo hacen así. Y eso genera inseguridad. Más si se abordan de diferente forma. Así no se hace, tú no sabes, a ver, día así, otra vez. Entonces el niño se siente inseguro. Tengo que ver cómo lo hace otra persona. Tengo que seguir a alguien para estar seguro si lo que yo estoy haciendo, diciendo es correcto. Obviamente al inicio están aprendiendo, pero esto va a jalar si es que el niño no trabaja esa parte del cuerpo. El cuerpo es algo que nosotros tenemos, que es único y que si nosotros no conocemos nuestro cuerpo, ¿cuáles son sus fortalezas, sus debilidades? Pues muy difícilmente yo me voy a poder exponer al entorno. Si alguien me pide, pues, súbete 20 pisos y te lanzas, ¿no? Obviamente, no, yo no puedo hacer eso porque me puede pasar algo. No, yo no lo hago. Sé mis limitaciones. Vamos a bailar en este grupo por 10 minutos. Ah, ya, sí puedo, sí lo voy a hacer, sí yo puedo coordinar estos movimientos. Puedo hacer y no puedo hacer. El niño va a conocer su cuerpo, sabe lo que es posible y cuando son pequeñitos se arriesgan a saber cómo es y si es que no lo hacen, no practican, no saben qué posibilidades tienen. Por eso es importante que ellos practiquen, realicen todo tipo de actividad física, movimientos, juegos, para conocer básicamente su cuerpo, ¿no? Y obviamente más adelante no tener estas dificultades que sí realmente afectan la parte afectiva, emocional, social, familiar de los niños. Eso sí no queremos. Entonces, les invito, ¿no?, a participar, digamos, en esta especialización para que ustedes puedan saber cómo abordar algunos casos, ya sean de sus estudiantes o de niños que ustedes conozcan. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para que lo escriba por este medio y comenzar a responder.
Sí, Medali. Quería consultar sobre el tema de, por ejemplo, en el tema de los diagnósticos de niños pequeños con TEA, ¿a partir de qué edad más o menos se están realizando el tipo de diagnósticos? O, por ejemplo, no, yo tengo mi niño que tiene 1 año y 8 meses, pero hasta el momento no habla. Ya, un año y 8 No meses. habla y tampoco sigue órdenes. Entonces, bueno, le he intentado llevar a lo que es neurólogo, pero me dicen de que es muy pequeño para diagnóstico. Pero yo ya he visto ciertos signos de alarma porque tengo mi otro niño que tiene 12 años y él sí tiene TEA. Ah, bien. En ese caso, fuera del tema de los diagnósticos neurológicos, ¿cómo se podría abordar ese caso? Ya, muy bien. Buena pregunta, Medali. Muchas gracias. Es un niño de 1 año y 8 meses. Es cierto. No es que no se pueda dar un diagnóstico, pero es difícil. Es un niño pequeño. Ahora, si ya hay un precedente de tu hijito mayor, yo creo que, y ya conoces, porque tú también has cuidado a tu hijito mayor, sabes, ya tienes algunos signos de alarma. Ya sea presuntivo o un futuro diagnóstico, yo creo que ya deberías llevarlo a terapia de lenguaje, creo que deberías llevarlo a terapia de estimulación, vale decir que hagan actividades en las cuales haya atención, haya prestamiento, se trabaje actividades táctiles. ¿Por qué? Porque es un niño pequeñito. Y si hay diagnóstico o no, más adelante, eso igual le va a aportar. Es un niño, me dices, que tiene 1 año y 8 meses, no sigue órdenes y no habla. Ya, No, habría no habla. también que ver si te mira a los ojos, si juega contigo o no juega, si comparte lo que juega, si intenta unirse con otros niños tal vez de su edad, o que no le, por lo menos que no le transmita una inseguridad de alejarse de estos niños. O sea, hay muchos rasgos que uno podría estar observando. Por ejemplo, en el caso de niños de 2 años, que ya más o menos va a cumplir, los niños de 2 años no juegan entre ellos, eso no hay. 2 años no juegan entre ellos. Lo que sí hacen es jugar solos. Yo tengo un grupo de 20 niños de 2 años y a cada uno le doy su juguetito. Y todos juegan, pero no juegan entre ellos. Todavía no hay un juego social. Eso comienza a aparecer a partir de los 3 años. A los 3 años ya debería buscar formas de jugar con otros niños, socializar. Pero a los 2 añitos no, es difícil. Ellos todavía no están en eso, todavía no están en la capacidad de hacer eso. De que jueguen, sí. Y de sus juegos también, ¿qué cosa es lo que tú observas? Si utiliza este juguete como debería, si es un carrito, pues si lo hace pasear como carrito o lo utiliza de otra cosa. Y de los juegos, ¿qué cosa es lo que le llama la atención? ¿No? Por ejemplo, una muñeca, ¿no? Su cabellito en sí juega como si fuera una persona, porque se parece a una muñeca. Y no la carterita con un broche que brilla, eso es lo que le llama la atención. Pero ¿por qué le llamaría esa atención? Si estamos hablando de una muñeca. Hay que observar esas cosas, por ejemplo. E Ah, independientemente, como dices tú, de un diagnóstico, hay que llevarlo ya a estimulación, sobre todo de lenguaje. Eso sí sería vital. Ya, mi querida Maydalí. sí, él ya está llevando terapia de Ya. lenguaje, Ah, pero ya. lo que yo veo es que, por ejemplo, no todos los niños con TEA son iguales, porque, bueno, mi niño, el mayor, sí tenía su TEA bien marcado, tenía la ecolalia, tenía el tema del aleteo de las manos, Mm. no respondía a su nombre, pero mi niño a veces, el pequeñito, a veces sí responde a su nombre. Sí me mira cuando le canto, porque me gusta bastante cantarle, y bueno, también cuando juego con él, me mira. Ah, Entonces, por eso es que también me dicen de que sería difícil diagnosticarlo ahora. claro, así es, efectivamente, Medellín. Pero lo que sí te puedo decir es que si tiene esas características,
Y por eso sí, en el caso de los niños en nivel leve, o en el caso de TEA, nivel 1, es difícil el diagnóstico, porque casi no tienen todas, digamos, las características que uno espera ver de manera fehaciente. O sea, fehaciente quiere decir que esté bien marcado. Por ejemplo, yo puedo ver un niño muy inteligente, habla muy bien, se socializa, etcétera, pero cuando algo le dicen no, no, no quiero, comienza a hacer, y eso, entre comillas, a cierta edad no es normal, entre comillas. Un niño puede esperar un berrinche hasta los 2 años y medio, 3 años, bueno, pero después un berrinche a los 5, 6 años ya no se debería ver, 7, 8 años tampoco. Entonces, hay cositas que se van a ver también en otros aspectos. Le cuesta cambiar algunas situaciones. No, ahora no podemos hacer esto, vamos a hacer otro. No, pero ¿por qué? Y es un niño grande. Entonces, ahí, por ejemplo, ya por eso es que ya los diagnósticos son a los 7 años, porque ya el niño a esa edad ya debe haber cumplido ciertos requisitos de acuerdo a su edad cronológica. Berrinche ya no debería ser. Claro, obviamente llora, se frustra, pero no berrinches, ¿no? Y debería entender, pero te estoy diciendo que no te puedo comprar porque ahora no tengo dinero, ¿no? Entonces, ay, a regañadientes, ya bueno, pero por eso es también la forma de crianza, ¿no? Cuáles han sido también su entorno y todo eso. Por eso es que es difícil. Podría ser, pero es un niño pequeño. Está bien la estimulación del lenguaje, cántale, háblale, trata de que te mire a los ojos, porque los trastornos ya vienen, o sea, ya han nacido con eso, se presentan en las edades de la infancia, sus sintomatologías, pero no es que no debamos hacer algo, ¿no? Si es tal vez un nivel leve, puede ser, o tal vez no lo sea, pero igual hay que seguir estimulando, hablándole, cantándole, que se relacione con otros niños, haciendo contacto piel a piel, también es un niño pequeñito, abrazarlo, ¿no? Todo ello va a contribuir, ¿no? A que él, si en algún momento tiene un diagnóstico, ¿no? Ya haya superado alguna de estas fases, porque ya está en terapia del lenguaje. Y en otros casos, si es que no tuviera, ya se está trabajando, ¿no? En cierto retraso que tiene en la parte del lenguaje. Entonces, no hay pierde ahí. En las terapias nunca hay pierde. Va a apoyar siempre en su proceso. Así es, Medali. Muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, Yesilis pregunta. Gracias, Yesilis. ¿Cómo distinguir si un niño tiene dislexia o si es que está demorando por falta de estimulación? Muy bien la pregunta. La dislexia es un trastorno también. Es difícil de diagnosticar en edades cortas. ¿Por qué? Porque la dislexia se caracteriza cuando uno observa un texto, ¿no? Y no puede leer. Ahí, de manera neurológica, hace que estas letras no sean leíbles, digámoslo así, no sean leíbles. Y esto obviamente perjudica el proceso de aprendizaje, pero de manera cognitiva son niños que tienen capacidad mental o inteligencia normal, mientras no tengan que leer. Se le hace exámenes orales, preguntas, ella o él pueden responder, ahí no hay ninguna dificultad, por eso es que es difícil. Ahora, hay especialistas que diagnostican dislexia, pero tienen que hacer también una serie de evaluaciones. ¿Cuándo se puede hablar de una dislexia? Eso sí es de acuerdo a la edad. Más o menos se podría hablar a los 9 o 10 años. ¿Por qué? Porque a esa edad ya los niños deberían leer, ¿no? Deberían leer. 7, 8 años, bueno, problemas, pero 9, 10 ya no, ya deberían leer. Y si no es un problema visual y no hay un problema de discapacidad intelectual, ya deberían leer. Y si son capaces de hacer otras cosas y no dañan la parte de su inteligencia, yo creo que sí deberían ser evaluados por un especialista en diagnóstico de dislexia, que sí hay, ¿no? Recuerdo mi profesor en San Marcos en la Facultad de Psicología, ahí, por ejemplo, hay experto en dislexia, ahí podrían preguntar también en CEPAL, ¿no? Para los diagnósticos, son muy buenos, porque es difícil en el caso de la dislexia, es complejo para ellos porque no saben cómo hacerles entender cómo es que yo veo, y por eso es que no sé qué cosa dice.
No es por trastorno intelectual, no es porque yo no esté viendo o tenga problemas de visión, sino es porque lo veo totalmente distorsionado. Entonces, esas son las diferencias. Distinguir si un niño tiene dislexia, ¿no? Más o menos a esa edad ya debería leer. En cambio, si es un niño pues, que tiene 7 años, 6 años, está en ese proceso, bueno, ¿no? Y si en otras áreas también no hay ninguna dificultad, mientras le hable, mientras escuche y entienda, está perfecto, pero en el caso de lectura sí ya deberían leer eso por lo menos a los 9, 10 años. Muchas gracias, Dalila, muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? Está. ¿Cómo saber si mi niña tiene colalia? Ay, Ivana, muy bien. La ecolalia es cuando comienzan a repetir, ya sean palabras, frases o sílabas repetidamente en ciertas situaciones en las cuales presentan ciertos grados de tensión o ansiedad. La ecolalia no siempre es que están repitiendo, es en ciertas situaciones, ¿no? Sí, y después suelta la, ¿no? O también frases. ¿Por qué lo hacen? Porque hay alguna ¿no? Y la persona comienza, o el niño comienza, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá, y comienza todo el rato a decir, mi mamá, mi mamá. ¿Ya? Y después cuando saca todo eso, ahí se tranquiliza y deja de decir. Es una forma de expresión de una disfuncionalidad, que esto va a ir bajando de acuerdo a los niveles y también cómo se trabaja en las terapias. Eso es lo que hace la ecolalia, no está repitiendo de manera exagerada y sin propósito eso que está demostrando. Yo le puedo decir a los niños, ¿no? A ver, vamos a repetir mamá, 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 y ellos, mamá, 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 pero le he pedido una consigna y lo hace. Pero si lo hace sin ningún tipo de consignas o necesidad y lo buscan y siempre están haciendo eso en ciertos momentos del día, ya podría decir que es una ecolalia, comienzan a decir eso. Gracias por tu pregunta, dice, ¿es posible diagnosticar a un niño de 4 años con TDAH? Eso depende de los niveles. Los niveles, gracias Iván a ti, los niveles implican las necesidades. En el caso de TDAH, el nivel grave, ¿no? Que es bastante inquieto, ya no sabe qué hacer, no puede dormir, tiene ciertas características bien marcadas, ¿no? Con TDAH, obviamente el neurólogo va a observar, va a mandar evaluación, ¿no? Y comienza, como son bastante notorios, sí es posible un diagnóstico a los 4 años para los médicos. Obviamente, de ahí se le va a dar terapias, ¿no? Y después de 2 años se le va a hacer otra evaluación. No es que queden 4 años y ya, bueno, sí, ya tiene TDAH bien marcado. Después de 2 años, ¿no? Pueden hacerle otra evaluación para ver o ratificar ya en sí si hay TDAH o no. Más o menos ya para eso tendrá 6 o cerca de los 7. Y también ver el nivel en este caso. Las terapias aportan mucho en cuanto a los niveles para poder bajarlos en algunos casos y otros no. Pero mientras más temprano se trabaje o se intervenga, digamos que las presentaciones van a disminuir también, van a ser menos, van a necesitar menos ayuda, van a hacer que los niños tengan menos capacidad de poder adquirir habilidades o capacidades negativas, entre comillas, ¿no? Y no esperar hasta un diagnóstico. Ese tiempo de espera que sea haciendo terapias. Muchísimas gracias. ¿Un niño con TDAH puede tener autismo? Sí. Sí, Daily. Sí puede tener. A esto le llamamos nosotros comorbilidades. Es un niño con TDAH y también puede tener TEA. Es un niño con TDAH y puede tener discapacidad intelectual o trastorno intelectual. Un niño con trastorno motor puede tener trastorno específico del aprendizaje. Sí. Hay comorbilidades. Obviamente que eso lo diagnostican. Ahora, uno es, digamos, más, digamos, ¿no? Es un TDAH, ¿no? Con comorbilidad en tal cosa. ¿Por qué? Porque
TDAH es el más marcado, es el que se prevalece en esos casos. Así sí se lo van a poner en cuanto a la comorbilidad, dependiendo cuál sea la tendencia, cuál se incline más, pero lo otro también aparece porque sí hay sintomatología de la misma. ¿Un niño con TDAH puede tener trastorno de retraso de lenguaje? Sí, sí puede tener, claro. Obviamente, no es que siempre un niño con TDAH va a tener retraso, pero sí puede tener eso. Pero obviamente hay evaluación, si es un retraso, si es por falta de estimulación o hace que el TDAH por la falta de atención, ¿no? Él no vocalice bien o tenga problemas de comprensión, eso se puede trabajar a nivel de terapia, si es un retraso. Y de acuerdo también al retraso. Los retrasos también son diagnosticados leves, moderados y severos, ¿no? Un retraso leve en el lenguaje, estamos hablando de 3 meses, ¿no? Por ejemplo, un niño de 1 año, 3 meses, ya estaría diciendo tal vez mamá, papá, pero el niño pareciera que tuviera 1 año, ¿no? 12 meses, ¿no? Y dice ma, o dice algunas cosas. Cuando es un retraso moderado, ya estamos hablando de medio año. Un niño de 1 año y medio, pues ya dice más 2 palabritas, ¿no? En cambio, sigue hablando como un niño de 1 año, pues está en ese proceso. Cuando hablamos de severo es porque ya hay un retraso de 1 año menos, que es bastante severo, porque un niño de 1 año, un niño de 2 años, un niño de 2 años ya habla más palabras, 2 frases, obviamente ahí se notan las diferencias. Entonces, eso depende mucho, ¿no? Del tipo de retraso que presente. Ven, termina, hijo. Mi niño tiene TEA y TDAH, ¿sabes? Comorbilidades. Y mi niño tiene, dice acá, tiene TEA, tiene 10, tiene un hermanito por parte de padre que posiblemente también tenga TEAs. Puede ser que sí, así es, Fiorella. En la especialización se va a ver los factores por los cuales los niños nacen con trastornos del neurodesarrollo. Y uno de ellos es la parte hereditaria o también genética. Y los padres, ¿no? Pueden tener algunos genes que presenten dentro de su proceso de desarrollo neurológico algún trastorno del neurodesarrollo que tal vez no ha sido diagnosticado, ¿no? Por ejemplo, abuelitos también, sin diagnóstico, y que han seguido, se han mantenido en ese proceso, ¿no? Mantenido su familia. Hace años no se conocía mucho de esto y tampoco se tomaba la debida importancia. Pero eso no implica que a nivel de genes esto comience a aparecer y a presentarse, ¿no? En otros trastornos. Por ejemplo, si mi esposo, no, la familia de mi esposo ha tenido TEA, mi hijito puede salir con TDAH, ¿sí? Hay una probabilidad, o con otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. También, ¿es indispensable que sí tenga con algún? No, tampoco es así. Puede ser que sí, puede ser que no. O sea, todo depende, pues, de la formación del sistema nervioso, así también de los genes. Ustedes saben, cuando se unen los genes, papá y mamá, hay un 50, un 50. Y también hay dominantes y hay recesivos. ¿Cuál es el Tienes que dominante? contar y ¿Cuál poner el número y cuántos hay. no se unen? Entonces, eso depende mucho del milagro de la vida o de la naturaleza. Así es. Un trastorno global de desarrollo y TDAH. Es un niño de 5 años. Así es. Para niños menores de 5 años, en cuanto a el TEA o TDAH, ¿no? Hay ciertas, digamos, no hay diagnósticos todavía, ¿no? Hasta los 6, 7 hay un trastorno Cuenta global. despacio, cuenta despacio. ¿Por qué te apuras? ¿Cuál es la división de algunos de los trastornos del neurodesarrollo? ¿Qué diferencias hay? ¿A qué edades? ¿Hasta qué edades? ¿Por qué no se dice TEA, no? ¿O por qué no se dice TDAH? En algunos es trastorno global del desarrollo. Eso también hay. Dice, ¿cómo puedo trabajar con un adolescente para que pueda recepcionar información química diagnosticada con TDAH? Es un adolescente. Los adolescentes recepcionar información, si estamos hablando, ya, cuando está en curso de química, diagnosticado con TDAH, ya.
En el caso de los adolescentes, ya es un caso, digamos, un poco más complejo o distinto, digamos, ¿no? Yo enseño hasta más o menos 9, 10 añitos, estamos hablando de niños. Ya cuando son adolescentes, dependiendo del nivel que tenga de trastorno del neurodesarrollo, se va a abordar el caso. Hay niños jovencitos que dicen, no, yo soy TEA, yo soy TDAH, ¿no? Y tienen sus conductas y las entienden y sus compañeros también. En el caso de recepcionar información, hablamos de química. Química son signos, son números y en realidad, siendo una ciencia de la naturaleza, ¿no? Y si es específicamente en este curso, obviamente hay que trabajar bastante memoria, bastante atención. Y si es un niño que tiene TDAH, no sé si está medicado, pues obviamente necesita trabajar mucho, ¿no? La parte de la comprensión. La química es una ciencia que hace que, obviamente, nosotros somos parte de química y el entorno también, ¿no? Trabajamos mucho los elementos químicos, ¿no? Que se trabajan en la tabla, aprender, pues, los números atómicos, números de masa, los enlaces, etcétera, ¿no? Que son bastante matemáticas. Y eso también entender y hay una combinación de la misma. Normalmente, si es que no está medicado, ¿no? Y si no lo necesita, obviamente es tratar de tener mucha más atención y comprensión para estos cursos que son un poco más complejos. No es que haya una receta como para eso. Necesitamos aprender, necesitamos interés. Cuando yo quiero aprender algo, necesito interesarme en eso. Tal vez motivación también, ¿no? Y obviamente estudiar, seguir practicando, tal vez hacerlo un poco más dinámico, ¿no? En donde encuentro el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. En eso sí sería bastante interesante el hablar de química, ¿no? Donde hay, por ejemplo, hidrógeno líquido, ¿no? En los cohetes. ¿Dónde está el carbono? ¿Qué tipos de carbonos hay? Hablarle de eso, o sea, motivarlos sobre química, por ejemplo. Yo no sé mucho química, pero sí sé que hay cosas bastante importantes que están relacionadas mucho con los elementos químicos y que aportan, digamos, en el proceso. ¿Por qué dicen que dicen presuntivo TDAH? ¿Qué significa? ¿Que con terapia se regularizará o siempre va a tener? Todos los trastornos del neurodesarrollo son para siempre, son condiciones. Nadie va a dejar de ser TDAH ni TEA, pero lo que sí podemos hacer es bajar los niveles en el sentido de las, las presentaciones, las sintomatologías. Eso es lo que hago cuando me refiero a que van a ser terapias. Imaginémonos, ¿no? 3 añitos, hay presunción de TDAH. Comienzo a hacer las terapias de atención, terapia ocupacional, terapia sensorial, perfecto. De acá a unos 2 años, otra evaluación. ¿Cómo están esos niveles de TDAH? ¿No? Puede ser que haya sido 2, 3, y esto, digamos, puede variar en algunos casos. Los niveles. Hay algunas personas que me dicen, no, mi niño era TDAH, era TEA, ¿no? Y tenía nivel 2, nivel 3, o sea, es bastante severo. Mucha terapia, ¿no? Me dicen, ahora ya tiene 6, 7 años, dicen que es nivel 1, ¿no? O sea, los niveles, en el caso de los niños, no es que sean 3 o 4 si son pequeñitos, porque es lo que se observa en ese momento. Pero ya cuando son más grandes y con ayuda, con terapia, pueden ya ver los niveles reales, porque ya ahí tiene, ya está más grandecito. Entonces, pero siempre va a tener la condición, TDAH, TEA, trastornos motores, etc. Eso no va a cambiar. Podría mejorar los niveles de las presentaciones. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí, porque así es. Espero haberle respondido a todos. Gracias por sus preguntas. Mucho gusto en haberlos conocido y los espero en la especialización. Espero que se inscriban, ¿no? Para continuar de manera mucho más profunda los estudios acerca de trastornos del neurodesarrollo. Cuídense mucho. Muchas gracias con todos. Que les pase- Genial, Miss, agradecerle una vez más por participar con nosotros, participar dentro de todas nuestras escuelas. Es un gusto, nos volvemos a ver. Uy, mi cámara no está prendiendo. No se preocupe, pero Gracias, es un Vanessa. gusto poder volver a verla y nuevamente que nos acompañe dentro de nuestras clases ya de terapia ocupacional.
Miss, Gracias. si tiene unos minutitos nos comenta qué es lo que vamos a aprender dentro del diplomado, algo rapidito para yo quedarme con ellos Claro. y aclararle todos los temas, ¿le parece? Claro, claro, sí. Trastornos del neurodesarrollo, o sea, terapia ocupacional con un enfoque de integración sensorial, lo que vamos a aprender es cómo trabajan los sistemas sensoriales, los 7 sistemas: táctil, propioceptivo, vestibular, auditivo, gustativo, olfativo, auditivo. ¿Para qué? Para saber cómo trabajan y cómo se presentan las disfuncionalidades. En el caso de las disfuncionalidades a nivel sensorial, obviamente nosotros lo vamos a observar a través de conductas. Vamos a aprender a identificar conductas que nos digan qué tipo de disfuncionalidades tienen. Obviamente van a ser combinadas, no es que, esta solamente tiene visual, este solamente tiene táctil. No, es una combinación de las mismas, pero vamos a saber identificar qué tipo de disfuncionalidades y así también las estrategias que vamos a abordar para esas disfuncionalidades, independientemente que tengan algún trastorno de neurodesarrollo, alguna presunción, o en niños necesariamente que por falta de estimulación no han tenido pues la adecuada estimulación, valga la redundancia, en sus sistemas sensoriales desde muy pequeñitos. Entonces, en la especialización vamos a ver, estudiar los sistemas sensoriales, ver cuáles las características de una conducta disfuncional y las estrategias a abordar. Así es. Muchísimas gracias, Vanesita. Genial, Miss, muchísimas gracias una vez más. Lo esperamos, ya nos vemos ya dentro de clases muy prontito, ya nos falta casi nada, ya es la otra Gracias. semanita, me quedo con ellos Es verdad. resolviendo algunas dudas. Ok, ¿Sí, Miss? gracias, Vanesita. Cuídense mucho. Buenas noches, Miss, Bendiciones. hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Bien, chicos, como les estaba comentando directamente, ya estamos por iniciar las clases del diplomado de terapia ocupacional. De 10 vacantes que tenemos actualmente nos quedan solo 6 con el costo promocional de 180, como les estaba comentando ya en algún inicio dentro del grupo. Acá les estoy compartiendo un poco de la malla curricular que también se los compartí por el grupo, en donde van a poder observar todos los temas que se van a tocar. Bien, dentro de ello también tenemos una consultoría educativa en donde vamos a tocar temas precisos dentro de aula. Esto quiere decir algún pequeñito dentro de aula, algún pequeñito dentro del centro de terapias o nuestros propios pequeñitos. ¿Sí? Se van a tocar temas muy puntuales. Eso sí, como les vuelvo a indicar, van a poder participar los padres de familia siempre y cuando haya el compromiso correspondiente de que esto no va a ser una consultoría. Nosotros entendemos mucho que necesitamos ayudar también a nuestros hijos, a nuestros niños, pero también entiéndanos que tenemos una cantidad muy grande de participantes profesionales que necesitan capacitarse como tal. ¿Los ayudamos? Sí, los ayudamos, tratamos de entender todos los inconvenientes que esto presenta, pero tratamos de que todo esto sea a nivel actualización profesional, ¿sí? El cupo que les indicaba es de 180 soles para que puedan ingresar cubriendo ya la primera mensualidad y cubriendo así también la matrícula. Ahora, otro beneficio que no recuerdo haberles comentado es que ustedes van a poder llevar un curso asincrónico gratis adicional dentro de su curso en vivo. Esto quiere decir, si se logra ver en la página, que, vale, voy a llevar 2 cursos a la par. Sí, exactamente. Vamos a poder llevar 2 cursos al costo de uno. Directamente con tu inscripción vas a poder elegir cualquiera de estos cursos de manera gratuita. Estos cursos son asincrónicos. Esto refiere a que lo vamos a llevar de manera virtual totalmente. Las clases se van a encontrar grabadas, completas dentro de tu plataforma virtual. Bien, esto va a permitir que tú lo puedas llevar a tu ritmo y modo en el horario que desees, quizá un fin de semana poder ver las clases y terminarlas también a tu ritmo. El beneficio de esto es que también es certificable. Van a poder solicitar el certificado como diplomado o especialización al finalizar el curso. Bien, en todo caso estarían llevando 2 especializaciones o 2 diplomados directamente a la par con lo que es su especialización principal. Bien, ahora en tema de alguna duda con el certificado de terapia ocupacional, que es de este taller, todavía nos quedan ciertos cupos que vamos a poder brindarlos el día de hoy ya para finalizar, que tiene el costo de 100 soles. Esto es físico y digital. Y se entrega ese modelo tal cual como les estoy indicando y como les mostré la vez pasada en la parte del reverso el QR con
los datos correspondientes del participante. Las personitas que todavía no completan el pago, recomendarles que lo puedan realizar, ya que la universidad nos solicita el pago completo para poder emitir el documento, ¿sí? Quedo al pendiente a través del grupo para poderlos ayudar con su inscripción, chicos. A cualquiera de ellos, la Miss Geraldine es quien nos va a acompañar durante las 32 clases y a la par con nosotros que quedamos a cargo de los grupos para poderlos ayudar tanto con las salas virtuales, de repente no podemos asistir un día, cómo poder ver la grabación y detallitos así. ¿Hay alguna duda adicional o todo está claro para poder finalizar la sesión? Una consulta. Dime, Erika. Mira, si yo entro a terapia, de lenguaje, ¿también puedo asincronizar otro curso? Claro, directamente si tú me indicas que estarías interesada en terapia del lenguaje, también tienes la posibilidad de poder llevar uno de los cursos asincrónicos que están en la lista. Ok, ya, eso es todo. No, lo que pasa es que ya estoy entrando a varios cursos y ya me voy a matricular en terapia del lenguaje, que para ahorita es lo que más me piden en el colegio y estoy ahí. Ya, muchas Claro que gracias. sí, en la inscripción en cualquiera de nuestros cursos tiene la posibilidad de poder elegir el curso asincrónico totalmente gratuito. Ahora, como me estaban consultando los cursos que estamos iniciando, denme un minutito. Son de todas nuestras escuelas en sí, todas tienen la posibilidad de llevar el curso asincrónico totalmente gratis. Es un curso en vivo, que sería cualquiera de estos, y a la par el curso asincrónico que se te carga dentro de la plataforma virtual. Ahí están los horarios y la comodidad de poderlo llevar de manera virtual, en vivo y el asincrónico cargado completamente. ¿Bien? ¿Hay alguna otra duda o con ello sería todo para podernos contactar por el grupo a las personas que me están escribiendo por el certificado? Creo que no hay más dudas en todo caso. Esto sería todo de mi parte. Un gusto haberlos saludado, un gusto haberlos acompañado hasta este punto, nuestra última clase. Nos estamos viendo en el diplomado de las personitas participantes. Muy buenas noches. Hasta luego.